Hay un ciclo que lleva repitiéndose desde hace más de 100 años. Primero viene el boom. Los tipos de interés bajan, el crédito es barato. Todo el mundo pide prestado. Los proyectos que antes no salían ahora parecen rentables. La bolsa sube. Los precios inmobiliarios suben. Todo sube. Entonces, el Banco Central sube los tipos. Algunos proyectos dejan de ser viables. Las deudas se vuelven insostenibles. Hay quiebras, recesión, paro, rescates bancarios. Y entonces, el Banco Central vuelve a bajar los tipos para estimular la economía. Y el ciclo comienza de nuevo. Lo viviste en 2008. Lo viviste en 2020. Lo vivirás otra vez. ¿Y si te dijera que Hayek y Mises lo explicaron exactamente así hace 80 años? La explicación mainstream de los ciclos económicos es, en el fondo, una historia de optimismo frustrado. La narrativa keynesiana, la que te enseñan en la universidad, la que utilizan los gobiernos, la que explican los bancos centrales, dice esto. La economía es fundamentalmente inestable. Los mercados solos tienden a producir crisis. La demanda agregada cae por razones que los actores privados no pueden resolver por sí mismos. Por eso necesitamos un banco central que intervenga. Cuando la economía se enfría, se bajan los tipos de interés para abaratar el crédito. La gente pide más prestado, consume más, invierte más. El dinero fluye, la economía se reactiva. Y cuando hay inflación, se suben los tipos para frenarla. Simple, técnico, manejable. Esta teoría tiene una lógica real. John Maynard Keynes no era un tonto. Su análisis de la crisis del 29 tenía elementos genuinamente útiles. La demanda agregada sí importa. Los mercados sí pueden entrar en equilibrios subóptimos. El problema no es que la teoría sea completamente falsa. El problema es lo que ignora. Ignora el tiempo. Ignora la estructura del capital. Ignora cómo las señales de precio coordinan millones de decisiones de inversión simultáneas. Y sobre todo, ignora lo que pasa cuando el Banco Central manda señales falsas al mercado. Y ahí es donde entra Friedrich Hayek y su maestro, Ludwig von Mises. Para entender la teoría austríaca del ciclo económico, necesitas entender primero qué es el tipo de interés. No en el sentido bancario, sino en el sentido económico profundo. El tipo de interés natural es la señal que coordina el tiempo. Cuando la gente ahorra más, cuando prefiere consumir menos hoy para consumir más en el futuro, el tipo de interés baja. Esto le dice a los empresarios: hay más recursos disponibles ahora mismo. Hay más capital. Puedes acometer proyectos largos que tardarán en dar fruto, porque la sociedad está dispuesta a esperar. Cuando la gente ahorra menos, cuando prefiere consumir hoy, el tipo de interés sube. Esto le dice a los empresarios: los recursos son escasos. No empieces proyectos que no puedas terminar. La sociedad no está dispuesta a esperar. Este mecanismo es la maravilla de la que hablaba Hayek cuando describía el conocimiento disperso. Nadie necesita saberlo todo. El precio lo dice todo. El tipo de interés es la traducción del tiempo de millones de personas en una sola señal. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el Banco Central interfiere con esa señal? ¿Qué pasa cuando el Banco Central baja los tipos de interés artificialmente, no porque la gente haya ahorrado más, sino porque la política económica lo exige? Mises desarrolló esta idea con precisión quirúrgica en su obra Teoría del dinero y del crédito, publicada en 1912. Y aquí está el mecanismo. Cuando el Banco Central baja artificialmente los tipos, los empresarios reciben una señal falsa. La señal dice: hay más ahorro, hay más capital disponible. Es el momento de invertir en proyectos grandes y largos. Así que invierten. Construyen fábricas, expanden capacidad productiva, inician proyectos inmobiliarios, piden préstamos para financiar todo esto.
A esto Mises lo llama malinversión. No inversión mala en el sentido de estúpida. Inversión mal dirigida en el sentido de que está respondiendo a una señal que no corresponde a la realidad de los recursos disponibles. La economía experimenta un boom. Todo parece funcionar. Las empresas crecen, el empleo aumenta, la bolsa sube, los precios inmobiliarios suben, los bancos prestan cada vez más porque los balances se ven bien. Pero hay una trampa. El ahorro real no ha aumentado. Los recursos reales son los mismos de antes. Lo que ha cambiado es únicamente la señal de precio. Y los proyectos que se están iniciando asumen que cuando llegue el momento de completarlos, los recursos van a estar disponibles. No van a estar. Hayek lo ilustra con lo que llamó el efecto de la madera. Imagina que un carpintero empieza a construir una casa. A mitad de la construcción, descubre que no tiene suficiente madera para terminarla. No es que la madera haya desaparecido, es que nunca tuvo la madera que creía tener. La señal de precio le había mentido. Eso es lo que hace el crédito artificial. Hace que toda la economía empiece a construir casas que no puede terminar. Cuando el Banco Central finalmente sube los tipos, por inflación, por presión política, por la razón que sea, la señal falsa deja de emitirse. Los proyectos que eran rentables con tipos al 0% dejan de serlo. Hay que parar las obras. Hay que despedir gente. Hay que declarar quiebras. Eso es la recesión, no un accidente, no un fallo del capitalismo. La corrección necesaria y dolorosa de una distorsión artificialmente creada. La recesión es la cura, no la enfermedad. En los años 20 del siglo pasado, la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo los tipos de interés artificialmente bajos para apoyar a Gran Bretaña, que tenía dificultades con el patrón oro. El crédito barato fluyó hacia la bolsa y hacia el sector inmobiliario de Florida. El boom de los años 20 fue espectacular. Ludwig von Mises advirtió públicamente en 1927 que había una burbuja de crédito en formación. Rechazó un puesto directivo en un banco vienés importante, un banco que le pareció demasiado expuesto a la burbuja americana. En 1929, el banco quebró. Mises no perdió nada. La bolsa americana colapsó en octubre de 1929. Lo que siguió fue la Gran Depresión. Hayek publicó en 1931, en plena crisis, su análisis del ciclo. Predijo que los intentos del gobierno de reactivar la economía con gasto público retrasarían la corrección y prolongarían la recesión. Los keynesianos aplicaron exactamente la política que Hayek desaconsejaba. La depresión duró hasta la Segunda Guerra Mundial. La historia se repitió en 2008. La Reserva Federal de Alan Greenspan mantuvo los tipos artificialmente bajos durante años tras el pinchazo de la burbuja tecnológica de 2001. Ese dinero barato fluyó al mercado inmobiliario. Las hipotecas se empaquetaron en instrumentos financieros cada vez más complejos. Todo el mundo ganaba dinero. Hasta que los tipos subieron y las hipotecas subprime empezaron a impagar. La malinversión acumulada durante años salió a la luz en semanas. La escuela austríaca no predijo que habría una crisis porque es pesimista. La predijo porque su modelo del ciclo económico describe con precisión el mecanismo que produce las crisis. ¿Qué significa esto para ti? Significa que los ciclos no son accidentes. Tienen una lógica, un mecanismo, una causa identificable. Significa que cuando el Banco Central baje los tipos agresivamente, como ha hecho en 2020, en 2008 y en 2001, no está eliminando el riesgo, lo está acumulando, lo está desplazando al futuro, y el futuro siempre llega. Significa que la pregunta no es si habrá otra crisis, es cuándo. Y si comprendes el mecanismo, puedes al menos no ser sorprendido.
En el próximo vídeo hablaremos de un hombre que aplicó exactamente la política contraria a lo que Hayek recomendaba, en el país equivocado, en el momento más peligroso de su historia, y lo que pasó después. El vídeo se titula Milei tiene razón en 3 cosas, y se equivoca en 2. Suscríbete, y hasta la próxima semana.